Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Yulisa Mayor Ortiz y mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el análisis oclusal en el articulador. Bueno, primero que nada, algunos usos para el análisis funcional de la oclusión dentaria sobre modelos articulados son la oclusión relacionada con un trastorno temporomandibular del paciente, además de la necesidad de rehabilitaciones oclusales. Bueno, el análisis en el articulador permite una mejor visualización de contactos oclusales desde vestibular y palatino, eliminando influencias del control neuromuscular en posiciones céntricas y excéntricas. Según la nomenclatura oficial, se registran las piezas perdidas a causa de caries. La migración se refiere al análisis de la ubicación de las piezas dentarias de la arcada dental y entre estas podemos encontrar las inclinaciones, los cambios de posición por rotación, las extrusiones o intrusiones. El arco dentario generalmente presenta una forma rectangular, triangular u ovoide y el tamaño corresponde según a las cubetas. Debe ser valoradas todas las piezas dentales del paciente para poder identificar así si éste cuenta con incisivos, caninos, premolares y molares. Las facetas de desgaste corresponden a las superficies con pérdida de sustancia de estructuras duras como el esmalte y la dentina. Mas, sin embargo, la atracción dentaria es la pérdida de sustancia producida como resultado del contacto entre las piezas antagonistas en relación oclusal funcional. La abrasión se refiere a la pérdida de estructura por interposición de un elemento abrasivo entre superficies dentarias y las erosiones. La pérdida de estas estructuras duras producidas por contacto dental son conocidas como la atracción dentaria. En esta existen bruxofacetas céntricas, las cuales se refieren a las atracciones dentarias en el área de la oclusión céntrica o posición intercuspal por bruxismo céntrico, y las bruxofacetas excéntricas se refiere a las facetas de desgaste o atracciones dentales entre pares dentarios antagonistas perpendiculares al eje axial. La clasificación de las bruxofacetas está en 5 grados, los cuales son el grado 0, que se refiere a la ausencia de facetas o son despreciables, el grado 1, que son las facetas obvias en esmalte, el grado 2, las facetas en esmalte con islotes de dentina de 1 milímetro, las facetas en grado 3 son facetas de dentina de más de 1 milímetro, el grado 4, facetas de desgaste afectando 1/3 de la corona dentaria, y el grado 5 se refiere a las facetas de desgaste que afectan más de 1/3 de la corona. Los análisis de los modelos en oclusión tenemos 3 clases. La clase 1, el arco dentario inferior, está en relación normal en sentido sagital respecto al superior, al nivel de los primeros molares permanentes. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. La clase 2, división 1, el arco dentario inferior está en relación distal con respecto al superior y los primeros molares inferiores se encuentran en posición distal con respecto a los primeros molares superiores. La clase 2, división 2, el arco dentario inferior está en relación distal con respecto al superior y los primeros molares inferiores se encuentran en posición distal con respecto a los primeros molares superiores. La clase 3, el arco dentario está en relación más hacia mesial respecto al superior. Los primeros molares inferiores se encuentran en posición mesial respecto a los primeros molares superiores. Las curvas de compensación son 2. La primera es una curva anteroposterior, que es la curva de Spee. Esta recorre las superficies oclusales de la arcada inferior, que comienza en la parte más alta del borde incisal del canino inferior y se continúa con las puntas de las cúspides vestibulares de premolares y molares. La segunda es una curva frontal, que es la curva de Wilson, que transcurre en plano frontal entre las puntas de las cúspides vestibulares y linguales de los molares de ambos lados de la arcada inferior. El plano oclusal es un plano imaginario que descansa sobre las puntas de los caninos inferiores y llega hasta las cúspides distobucales de los segundos molares inferiores. Este permite ubicar la posición de las piezas dentarias en el cráneo o en el articulador. Las líneas medias dentaria y maxilar, de acuerdo a cómo crece y se desarrolla el macizo craneofacial, es posible que la línea media de la cara, la línea media del maxilar y la línea media dentaria no coincidan.
Esto estimulará mecanismos compensatorios para que los movimientos funcionales no se generen interferencias. El overjet es un resalte o sobremordida horizontal. Es la distancia horizontal entre el borde incisal del incisivo inferior hasta el borde incisal del incisivo superior, estando las arcadas en posición intercuspal. El overbite es un escalón o sobremordida vertical. Es la distancia vertical desde el borde incisal superior al borde incisal del incisivo inferior cuando las arcadas están en posición intercuspal. La mordida cruzada, lo normal es que en posición intercuspal las cúspides vestibulares superiores protejan a la mejilla cubriendo parte de las cúspides vestibulares inferiores. La relación dentaria, esta corresponde a la variación que se puede apreciar en la ubicación de una cúspide de soporte con respecto a la pieza dentaria antagonista intercuspal. Existen dos. La primera se considera cuando la cúspide cae sobre una fosa del antagonista y la segunda se considera cuando la cúspide cae sobre los rodetes marginales de las piezas antagonistas. Los bruxofacetas céntricas coincidentes se manifiestan como superficies planas de desgaste inclinadas con respecto al eje axial dentario. Se localizan preferentemente en las cúspides de soporte de las piezas posteriores. Los bruxofacetas excéntricas coincidentes se observan primordialmente en los bordes incisales de las piezas anteriores. En el examen se debe corroborar la coincidencia de los bruxofacetas en las posiciones excéntricas vis a vis en el articulador. En el diagnóstico nos menciona que entre las patologías oclusales más frecuentes vamos a tener la inestabilidad excéntrica. ¿A qué se refiere con esto? A que aquí no va a haber una posición oclusal de equilibrio muscular. Entonces, a consecuencia de esto, pues tampoco va a haber una estabilización de la mandíbula contra el maxilar superior en virtud del contacto dentario. Los contactos prematuros se refiere a que cuando hay una oclusión, va a haber contactos dentarios que van a interferir en el cierre de la mandíbula desviándolo. El deslizamiento excéntrica. La mandíbula va en una dirección lateroprotrusiva. Las interferencias oclusales se refiere a que hay algún contacto dentario que impide que las demás superficies oclusales no tengan una oclusión o contacto funcional y estable. Entonces, pues también van a interferir en la armonía de los movimientos mandibulares. Por último, serían las facetas de desgaste dentarias parafuncionales por bruxismo o por otros malos hábitos. Y otras alteraciones oclusales que solamente pueden ser diagnosticadas mediante un examen clínico u otros exámenes de laboratorio son el trauma oclusal, la movilidad dentaria y la insuficiencia masticatoria. Como plan de tratamiento tenemos que la oclusión, que presenta distintos grados de compromiso entre su forma y función, puede ser restaurada mediante maniobras terapéuticas, ya sea reversibles o irreversibles. Entre las maniobras terapéuticas reversibles nos encontramos con el uso de planos oclusales o el uso de prótesis removibles. En las terapias irreversibles nos encontramos con el movimiento dentario por medio de ortodoncia, la rehabilitación por medio de prótesis fijas y el ajuste oclusal por medio de desgaste selectivo. Como secuencia de análisis tenemos que se revisan los modelos diagnósticos, los cuales no deben tener ningún defecto, y con los modelos de máxima intercuspidación se fija la dimensión vertical en la púa incisal. Se observa el escalón y el resalte de los dientes anteriores. También se observa la coincidencia de líneas medias dentarias y de los maxilares. Se analizan los contactos dentarios cuando los modelos contactan con sus dientes anteriores en las posiciones excéntricas. También se analiza la integridad de los bordes incisales y cúspides de los caninos superiores e inferiores. Ahora ya conocidos los conceptos, ya podemos realizar un análisis de modelos articulados. Y primeramente se van a analizar por separado.
En caso de que haya una ausencia de piezas, de una o varias piezas, se marcará con un círculo el número de la pieza. Si hay migraciones etarias, se marcará el encuadre con una letra. Se marcará con una A en caso de que sea versión o inclinación. Se marcará con una B si es cambio de posición en la arcada, ya sea transposición, rotación o giroversión. O con una C si son extrusiones o intrusiones. Si están alineados los dientes dentro de las arcadas, se marcará con una cruz. Si están alineados los dientes dentro de las arcadas, se marcará con una cruz. Se describirán las características morfológicas de las caras oclusales. En las facetas de desgaste dentarias, las parafuncionales por bruxismo, si es excéntrico, se marcará con una cruz roja. Si es excéntrico, se marcará con cruz azul. Y en otras parafuncionales por malos hábitos, se marcarán con una cruz negra. En las obturaciones en el número de la pieza dental, se marcará con un círculo y en las cavidades se marcará con un encuadre. Ahora, realizando el análisis de modelos en posición intercuspal, primero se analizará qué clasificación de angle es, si clase 1, 2 o 3, de molar y canino de ambos lados. En los contactos oclusales en posición intercuspal, aquí nos señala que hay que marcarlos con una cinta articular roja. Se describirá sus curvas de compensación. Si la curva de Spee tiene una curva aumentada o incrementada o también inversa, y también se describirá la curva de Wilson. Se describirá el plano oclusal, las líneas medias dentaria y maxilar, si coincide o no coincide. Se pondrá un aproximado de los milímetros del resalte y el escalón, y también se va a mencionar si tiene mordida cruzada. Se describirá la relación dentaria y también en los bruxofacetas céntricas coincidentes, los dientes que presenten una coincidencia entre sí se van a rodear con un círculo. Ahora, ya en el análisis de modelos de oclusión con relación céntrica instrumental, en los contactos prematuros, aquí nos señala que hay que marcarlos con una cinta articular azul. En caso de que las piezas dentarias mantienen contactos prematuros, en RCI se marcarán con un círculo. Se pondrá un aproximado de los milímetros del deslizamiento en céntrica. Ahora, en el análisis de modelos en oclusión en el área excéntrica, primero en las guías dentarias de desoclusión se marcará con un círculo la de protrusión, con un encuadre en la de trabajo y con una cruz en la de balance. En las interferencias oclusales, aquí se señalarán las piezas dentarias que interfieran en las excursiones mandibulares. En el caso de los bruxofacetas, aquí si lo presentan las piezas dentarias, entre sí se van a rodear con un círculo. Bueno, el análisis oclusal. Se divide en cuatro partes. Empieza con análisis de modelo separado, análisis de modelo oclusión, diagnóstico y plan de tratamiento. El análisis de modelo separado se divide en diversas fases, por ejemplo, con los números de piezas, la migración, las alineaciones, la forma de tamaño, morfología oclusal, facetas de desgaste, las parafuncionales, que son 2, por malos hábitos y por bruxismo. La de bruxismo se divide en 2, que es bruxismo en facetas céntricas y excéntricas. Después seguimos con obturación y cavidades.
La segunda parte del análisis oclusal es el análisis de modelos de oclusión. Este se divide en dos, céntrica y excéntrica. La céntrica tiene lo que es la posición intercuspal, la clasificación de ella, la estabilidad céntrica, la curva de Speed-Wilson, el plano oclusal, la línea media dentaria maxilar, el resalte y escalón, la mordida cruzada, la relación dentaria y por último las bruxofacetas céntricas coincidentes. Después de eso sigue la céntrica intercuspal, los contactos prematuros y el desplazamiento en céntrica. De ahí podemos pasar a lo que es excéntrica, que este lleva la guía anterior, las interferencias de balance, las interferencias de trabajo, después las interferencias protrusivas y las bruxofacetas excéntricas. Después está la tercera parte del análisis oclusal, que es el diagnóstico. En este está presente la inestabilidad encéntrica, los contactos prematuros, las interferencias oclusales y las bruxofacetas. Ya por último está el plan de tratamiento. En este se sabe si el tratamiento va a ser reversible o irreversible. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Ya es todo por nuestra parte.